Pues bien, Hugo Guerra, el doctor Hugo Guerra, está aquí con nosotros justamente para ayudarnos a entender esta problemática que afronta nuestro país y que tuvo su expresión mucho más, digamos, complicada, ¿no? Su crisis recientemente con el tema de la revocatoria. Ustedes seguramente ya se están olvidando traumáticamente este tema que fue traumáticamente pernicioso, porque nos vimos en un escenario en que todo el mundo mentía, todo el mundo se insultaba y finalmente nadie hizo propuestas concretas. Esta es la verdad. Entre el sí y el no, todos se decían cosas, una serie de barbaridades que finalmente nos llevan a un terreno de confusión. Doctor Hugo Guerra, yo lo he escuchado a usted en sus intervenciones en la universidad y sus conceptos son absolutamente claros y por eso hemos decidido invitarlo en Radio Nacional, porque hay temas que ameritan, por ejemplo, reflexiones de analistas serios como usted y que nos digan efectivamente, por ejemplo, terminada la revocatoria, ¿hay una nueva correlación de fuerzas? ¿Hay una nueva tendencia que se ve en el horizonte respecto a lo que puede pasar más adelante en el ambiente, en el ámbito político nacional? Gracias, Alberto. Francamente, yo desconfío de los análisis tan elaborados que nos dicen desde ahora que ya hay una nueva correlación de fuerzas, que el PPC emerge como el gran partido del futuro, o que la izquierda ha desaparecido. O que la APRA perdió. O que la APRA perdió. Yo creo que lo que ha ocurrido con el proceso de revocatoria no debe producirse nunca más. Ha sido una campaña esencialmente de agravios, una campaña que como nunca en el Perú se estructuró sobre ejes deleznables, desde el racismo hasta los clichés políticos. Y yo suscribo lo que acabas de mencionar en el sentido de que no hubo propuestas reales. Francamente, la propuesta de revocatoria inicial podía haber tenido sentido en la medida en que fuera un acto de respeto por el malestar ciudadano frente a errores o incompetencias de la gestión municipal. Pero cuando esto se politiza y se deforma, vemos que la propuesta del sí no tiene un interlocutor realmente válido. El señor Marco Tulio Gutiérrez es, ya sabemos, un personaje muy especial que además incurre en una serie de errores y, para decirlo coloquialmente, permanentemente se dispara a los pies. Sin embargo, la ciudadanía en Lima ha quedado dividida casi por la mitad. Y esto es un llamado de atención para el gobierno municipal, que debe redoblar su eficiencia. Respecto de la intervención del PPC, a mí me parece algo paradójico. Yo creo que un partido con una propuesta social cristiana y por lo tanto es un partido esencialmente ideológico, no es una organización pragmática, debió haber mantenido su propuesta precisamente ideológica, adversa a la mezcla de fuerzas de izquierda que en Lima, por necesidades simplemente de continuar con un mandato municipal, se comportan como de centro y hasta de derecha, mientras que al mismo tiempo le hacen un daño profundo al país, sobre todo cuando se oponen visceralmente al desarrollo, no solamente minero, sino el desarrollo nacional. De modo pues que emergen personajes como la señora Marisa Glave, que entendemos ya revocada, que mientras en Lima se presenta como la nueva política, el nuevo rostro, es aliada, por ejemplo, del movimiento Tierra y Libertad, que causó... Es antiminero, digamos. Pero no solamente antiminero, es violentista. No olvidemos que en Espinar, y desde el año pasado, fue promotor de una sonada sobre pretexto de la antiminería que le costó vida a peruanos. Amigos, antes de la pregunta de mis colegas del panel, Lucho Sotomayor, Augusto Vázquez, quería decirles que vamos a coordinar uno de estos programas del sábado, un gran debate, y lo voy a coordinar porque ya hemos adelantado un poco con gente de la Universidad de San Martín para la Cátedra Perú, poder tener un programa el sábado y debatir temas de gran interés nacional, porque finalmente nos estamos dispersando, concentrando en temas muy aleatorios, ¿no? Pero hay temas centrales que en los ámbitos académicos universitarios se están elaborando y se están analizando y nosotros no lo estamos
como ciudadanos atendiendo. De tal suerte que desde ahora le anuncio que les comprometemos al doctor Hugo Guerra y la Cátedra Perú para hacer eventualmente un debate. Con todo gusto, Alberto. Solamente a manera de ejemplo de las cosas que podemos hacer. Hace 2 días tuvimos un debate sobre la situación de la mujer en el Perú, en el Congreso de la República, gracias a la presidenta de la Comisión de la Mujer y con la concurrencia de la vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa. Y emergieron una serie de, no solamente de diagnósticos, sino de propuestas. Una que ya viene trabajando precisamente la Universidad de San Martín de Porres, es que se está certificando a las empresas, a los sitios de empleo que tienen un respeto cabal por la mujer, por los derechos de la mujer. Este es un certificado que, por ejemplo, deberíamos poderlo contar en algún momento y difundirlo para que las empresas peruanas realmente sean parte de la protección natural de la mujer. Sobre ese y otros temas. Con todo gusto. Preguntas. Vamos a nuestro tema del municipio, muy interesante, por cierto, dada la actual situación como se encuentra, ¿no? Si bien es cierto que la alcaldesa queda en el cargo, 19 regidores hasta el momento aparentemente se van. Hasta 20, claro. Hasta 20 podría ser. Hay que esperar el término de los cómputos. Bueno, pero el PPC, que ha sido partidario prácticamente en esta revocatoria de la alcaldesa de Lima, ha mostrado por lo menos la voluntad de trabajar. ¿Pasaría el PPC a ocupar ese vacío que deja gran parte de la fuerza de la alcaldesa Susana Villarán? ¿Y cómo avisora usted este manejo dentro del municipio entre dos fuerzas totalmente antagónicas? Primero, esto de las fuerzas antagónicas es lo que a mí me lleva a la prevención de que cada partido debería mantener su propia identidad y no hacer este tipo de alianzas que, sobre pretexto de la gobernabilidad, pueden llevarnos a situaciones muy confusas. Sin embargo, específicamente en el caso del PPC, yo veo 2 posibilidades. La primera es que se convierta simplemente en el avalista, porque así ha sido percibido, de la señora Villarán de aquí al término de su mandato. Pero lo segundo, y que quizás sería lo más constructivo, por lo menos hasta tanto se elija a los reemplazantes de los regidores revocados, la señora Villarán y el PPC debieran sentarse para tener un programa mínimo de continuidad y ojalá que de proyección para que Lima no se detenga. Más allá del cliché de la campaña, esta expresión, este lema de que Lima no debe detenerse, ojalá que se plasme. Luego del apoyo del PPC con la figura, sobre todo bastante notoria y evidente, de la lideresa del PPC, la doctora Lourdes Flores Nano, ¿qué se viene en el municipio? ¿Un trabajo coordinado entre Fuerza Social y el PPC? ¿Va a crecer la figura de Lourdes Flores como habladora de este proceso de Susana Villarán? ¿Qué es lo que viene? Hablando políticamente dentro de conveniencias e inconveniencias dentro del municipio capitalino. Lo que quisiéramos, por supuesto, los ciudadanos que no tenemos una bandería política, es que haya esta coordinación. Sin embargo, yo dificulto mucho que por la naturaleza misma de las organizaciones políticas que están involucradas, esta coordinación pueda prolongarse de manera temporal y efectiva. ¿Por qué? Si ustedes ven, por ejemplo, el comportamiento en las redes sociales, no bien se empezaron a anunciar los resultados, todo el bloque de izquierda felicitaba la actitud democrática de Lourdes Flores y del PPC. Pero en cuanto se empezó a conocer ya la lista de los revocados, empezaron las divisiones. Empezaron a decir, Lourdes Flores y el PPC se han aprovechado de la campaña para apoderarse del municipio. Ojalá que esas posiciones necias de politiquería se depongan y más allá de lo que ya ocurrió, realmente haya una alternativa de trabajo. Doctor Guerra, vamos a cambiar un poquito de tema para abordar la mayor cantidad de temas en el curso de la entrevista. Seguridad ciudadana. Es un tema álgido, complejo, que ha llevado incluso a confrontaciones bastante duras, inclusive a una ya llamada para la interpelación del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces es un tema políticamente complicado. Sin embargo, alguien sugirió en las últimas horas que por qué las fuerzas políticas, los líderes políticos más emblemáticos, Alan García, Keiko Fujimori, Lourdes Flores, Alejandro Toledo, ¿por qué no van y le piden al presidente Ollanta Humala una reunión política
para definir el respaldo político a cualquier eventual decisión que se tome para controlar el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Es conveniente un cónclave de esta naturaleza, ahora que está tan popular el cónclave cardenalicio? Para seguir con el símil, yo creo que sí sería muy conveniente en la medida en que haya posibilidad de que haya fumata blanca. Ah, claro. Porque si y no negra, ¿no? Y no negra. Pero, a ver, el tema de la inseguridad ciudadana creo que tiene varios niveles de análisis, ¿no? El primero es el de la percepción sobre base real de los ciudadanos. Creo que todos hemos pasado, todos los ciudadanos en Lima por lo menos, pasamos por situaciones delictivas, incómodas, preocupantes, que nos dañan a nosotros, a familiares o amigos del entorno más cercano. La inseguridad ciertamente ha crecido, este es algo objetivo. Y esto además se potencia cuando no nos dan actitudes o mensajes de tranquilidad. Segundo, sin embargo, hay que reconocer que en la parte material el gobierno del presidente Humala sí está haciendo un esfuerzo interesante de reequipamiento. Pero ese reequipamiento tiene problemas de conducción política. El presidente, desde agosto del 2011, ofreció ser el que iba... Plataforma de noticias hasta la cabina de Radio Nacional. Ahí también ya están desarrollando importante información. Adelante. Muchísimas gracias, Jennifer Olinda. Efectivamente, Plataforma de Noticias, TV Perú, Radio Nacional. La presencia del doctor Hugo Guerra, director de la Cátedra Perú de la Universidad San Martín de Porras. Un periodista notable, editorialista, analista político, nos acompaña. Estamos analizando previamente algunos temas y justo habíamos entrado a la señal de ustedes con el tema de la seguridad ciudadana y él nos mencionaba la importancia de un eventual cónclave de los máximos dirigentes políticos con el presidente de la República, pero por cierto mencionaba la necesidad de un equipamiento pronto, urgente, para nuestras fuerzas policiales. Doctor, bienvenido a TV Perú. Nuevamente, muchas gracias, Alberto, muchas gracias, queridos amigos. Mencionaba que el problema de la inseguridad tiene un problema de percepción porque todos los ciudadanos somos afectados por los niveles de violencia crecientes y de delincuencia, específicamente en Lima, pero también en el interior de la República. Decía que hay que reconocer, sí, el esfuerzo de equipamiento que se está haciendo para la Policía Nacional. Yo creo que los proyectos que ha presentado el gobierno del presidente Humala son muy importantes en ese sentido. Sin embargo, el problema está, me parece, en otras dos cosas. Uno, el liderazgo, que el propio presidente comprometió en agosto del 2011 al decir que él presidiría el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, pero que no se ha reunido, por lo menos en el número de oportunidades suficiente, y tampoco ha anunciado resultados efectivos y específicos para tranquilizar por lo menos a la ciudadanía. Aunque se dice que en la presencia del presidente del Consejo de Ministros, que va a haber el día 12, ¿no? En el Congreso. En el Congreso para la interpelación, él va a dar a conocer lo que se ha avanzado. Bueno, esperemos eso, pero esperemos también que termine la incertidumbre respecto a lo que se quiere hacer tanto con las fuerzas policiales como lo que se quiere hacer con las Fuerzas Armadas. Fíjense, el gran problema es que cuando hay una delegación extraordinaria de facultades legislativas al Ejecutivo, se empiezan a generar cambios estructurales, normas que no son debatidas, que no son llevadas previamente ni al consenso político ni al consenso ciudadano, con lo cual se crea incertidumbre e inestabilidad. Doctor Hugo Guerra, en este tema de la seguridad ciudadana, se dice que todos debemos participar, y eso es evidente, pero lo difícil aquí es seguramente el primer paso que debían dar todas las fuerzas políticas de nuestro país en acercarse hacia el mandatario, al presidente Ollanta Humala, o es que el presidente Humala debe convocar a todas las fuerzas políticas del Perú para unir esfuerzos contra la delincuencia. Yo creo que el presidente Humala es un jefe de Estado que goza del respaldo mayoritario de la ciudadanía peruana. Eso es algo objetivo, así lo dicen todos los estudios de opinión. En consecuencia, es un jefe de Estado que tiene la capacidad, la potestad, y yo estoy seguro que sería atendido si él
plantea la convocatoria. Ahora que se habla tanto del servicio militar obligatorio, el servicio voluntario obligatorio, ¿no hubiera sido una solución el servicio policial voluntario que anunció el presidente en campaña? Una vez más, lo que está ocurriendo es que no sabemos qué quiere el gobierno de sus Fuerzas Armadas y de su policía. Si supiéramos eso, podríamos tener una idea muy precisa de qué cosa es conveniente reclutar a tropa para el servicio militar o reclutar a ciudadanos para el servicio policial. Todavía no está claro. Amigos de la plataforma de noticias, hemos compartido parte de las declaraciones del doctor Hugo Guerra, director de la Cátedra Perú de la Universidad San Martín de Porras, un analista político bien preciso y, por cierto, lo vamos a tener siempre acá en nuestra emisora. Por cierto, por ahora les agradecemos muchísimo, Jennifer Olinda, por el pase a la plataforma de noticias y en cualquier momento nos enlazamos con ustedes. Muy buenos días. Gracias, don Alberto, por la información y feliz Jueves Santo para todos los amigos de Radio Nacional a esta hora de la mañana. Doctor Lucho, tenías una pregunta en tus labios. Vamos, suelta. Sí, el tema es pues el que creo que me debía ampliar un poquito más el doctor Guerra García, de la Hugo Guerra, de la convocatoria a las fuerzas políticas. Yo creo que es importante que los líderes políticos que tenemos, Alan García y Armando Villanueva del Campo, creo que también dio una sugerencia, ¿no? Que tenemos Perú Posible, el APRA, el PPC, todos de repente acercarse a Palacio de Gobierno. Incluso y decirle, esa izquierda responsable, presidente, ¿no? aquí estamos, también, ¿no? Inclusive la izquierda, por cierto, claro, ¿no? pero la responsable, porque hay unos bien agitadores, ¿no? Que Y el presidente de Colombia, que estuvo en un seminario de seguridad ciudadana en Trujillo hace unas semanas, dijo que la manera como combatieron la delincuencia y la seguridad ciudadana en Colombia, que llegó a los extremos que llegó y que lo supo controlar, fue con la participación de todos. O sea, el mensaje está ahí, claro. Ahí está el mensaje, tenemos que unirnos, pues. O sea, no echarle la culpa siempre a uno, ser responsable, sino participar, ¿no? Absolutamente de acuerdo. En una democracia, todos los ciudadanos y, por supuesto, los partidos políticos podemos tener desencuentros, opiniones diversas en 1000 temas. Pero hay temas básicos como este de la seguridad ciudadana, que es un tema común. Entonces, todo lo demás debiera ser encapsulado y deberíamos tener la idealguía de peruanos, comenzando por los líderes políticos y partidarios, incluyendo a los de derecha, centro y por supuesto a esa izquierda responsable que nunca debe ser excluida. Ahora, hay una cosa que el doctor Guerra es periodista y de los periodistas que siempre analiza bien las cosas. Yo le pregunto, hay temas que hasta hace un tiempo no eran pues parte del debate, ¿no? La preocupación de los ciudadanos por Lima no era un gran debate, ¿no? Resulta que surge esta sensación de la revocatoria y todo el mundo se ha preocupado por Lima. Sin embargo, no aprovechamos esa coyuntura de esa convulsión social de que todo el mundo se preocupa por Lima, nadie se preocupa después de la revocatoria, ahí queda el asunto. Surge ahora el tema de la seguridad ciudadana. Ha salido una marcha pero enorme que hubo otro día, el domingo, sí, que liderada por una periodista, además. Así es. Miraros Leiva. A quien hay que felicitar. Hay que felicitar por la iniciativa. Y la gente se ha volcado a las calles. Entonces yo digo, y el gobierno debería aprovechar estas circunstancias para, ¿no es cierto?, alentar ciertos movimientos para que la toma de conciencia colectiva sea más eficaz, mucho más fuerte, ¿no? El gobierno y la oposición. Por ejemplo, el primer ministro va a concurrir en los próximos días a pliego interpelatorio, que me parece correcto dentro del juego democrático, pero como conclusión de eso, más que esperar pues una remoción del gabinete, aparentemente no hay base real como para llegar a esos extremos, lo que debería surgir ahí es un acuerdo nacional en torno a la seguridad. Y ahí, en vez de ir solamente al plano crítico, debería haber una posición propositiva que contribuya. Une a las políticas de Estado, seguridad ciudadana, el acuerdo nacional. Sí, pero no está en actividad, digamos, está como en receso. El gran problema del acuerdo nacional es ese. Son muchas políticas de Estado que son declarativas, pero que no son efectivas. Sí, pues. Ahora es la oportunidad. Yo quería plantear a mis colegas, no sé si tienen otras preguntas respecto al mismo tema. No, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Creo que podría ser el tema Fujimori. Exactamente. Ser, ¿no? Bueno, pregunta tú. Claro, la situación que se ha generado en torno al examen, o mejor dicho, al informe final de esta Junta Médica. Médico. Claro, que no tiene cáncer, ¿no? Y por lo cual deberíamos felicitar. No, cáncer tiene. Sí, pero no tiene terminal. Remisión, ¿no? Sí, algo así he leído. Claro, una cosa así, pero
deberíamos felicitar más bien a la familia Fujimori porque no tiene el cáncer terminal de que se hablaba, ¿no? Pero finalmente esto va a quedar en manos de esta comisión que va a pasar luego el informe al presidente de la República. ¿Necesariamente tiene que pasar el informe para que se pronuncie el presidente o no es necesario esto? Ahora, yo acotaría algo, porque tenemos muy poco tiempo. Acoto a tu interrogante. El doctor Hugo Guerra cree que toda esta información que se tiene, ¿vale políticamente la decisión de indultar a Fujimori en estas circunstancias? A ver, muy rápido. En el tema del cáncer, quienes hemos tenido cáncer, Lo sé. sabemos que nunca nos curamos definitivamente, pero estamos en una etapa de remisión posible, donde probablemente nuestra vida sea más tranquila que de muchas otras personas. Con lo cual, el caso del presidente Fujimori parece ser ese, según lo que hemos podido leer todos. No habría, en consecuencia, una razón estrictamente médica para justificar su indulto. Por lo tanto, el indulto, que no hay que descartarlo, sigue siendo ahora una potestad del presidente. El informe final deben alcanzárselo cuanto antes, porque sea que el presidente Humala decida darle el indulto o se lo niegue, esto no debe seguir siendo una moneda de canje político. Ajá. Y por supuesto, una vez que el presidente de la República tome la decisión, todos los ciudadanos, no porque vivamos en una cuasi monarquía, sino por disciplina republicana, deberemos acatar. Ahora, a mí me parece que mientras más se prolonga esto, más se potritiza la situación. Y a título personal, y creo representar simplemente a quienes no tenemos una voz cotidiana, sino simplemente impresiones. Si bien hay hechos imperdonables del régimen fujimorista, hay momentos en la vida de una nación que es necesario dar vuelta a la página. Interesante, doctor Hugo Guerra, pero si bien es cierto que el informe está diciendo exactamente que no, o por lo menos el cáncer está ahí, no es agresivo ni va a causar mayores problemas, quién sabe hasta cuándo. Hay un riesgo de suicidio. Sí, dice, ¿no? pero hay un tema importante que dice también el informe, que sufre de hipertensión arterial controlada, insuficiencia venosa periférica, quiste pancreático y gastritis crónica, además de lumbalgia crónica, y el tema que más preocupa seguramente es el del trastorno depresivo y recurrente, con riesgo al suicidio. Este tema sí requiere un poco más de atención, definitivamente. Y siguiendo también la tradición oriental de cómo es o cómo terminan algunos señores cuando creen que su honor está mellado. No quiero parecer contradictorio, pero si habláramos estrictamente de la depresión, por supuesto que cualquier psiquiatra calificado podrá decir cuán cierto es o no el riesgo del suicidio. Pero está en camino un examen psiquiátrico. Así es. Y actualmente los psicofármacos son tan fabulosos que pueden controlar situaciones casi límite. Sin embargo, vuelvo a mencionarlo, es el momento ya. Para revisar esta parte de la historia que está de confrontación permanente. Así es, no solamente para eso, sino para que de una vez por todas le alcancen el informe y que el presidente tome la decisión. Ahora, unos piden como condición que Fujimori salga y diga, pido perdón por los errores cometidos, y cosa que parece ser no lo va a asumir porque él dice que es inocente. A estas alturas, un hombre deprimido, un hombre que supuestamente está en una situación extrema como esa, yo no sé, es un sujeto al que se le pueda pedir nada. Ajá. Yo creo que el perdón, en todo caso, deben reiterarlo sus sucesores, comenzando por la señora Keiko Fujimori. Doctor Hugo Guerra, ha sido un gusto tenerlo nuevamente. Muchas gracias, un honor. Cátedra Perú, seguramente ya lo hemos coordinado para que tengamos uno o varios temas de interés nacional, porque no nos debemos limitar, ¿no?, a estas cosas de coyuntura, sino a lo que profundamente interesa a los peruanos. El caso de la mujer, el tema del desarrollo, por ejemplo, ¿no?, que lo tocamos casi poco, ¿no? O sea, ¿qué porvenir tenemos en el futuro los peruanos? El gobierno, ¿hacia dónde apunta, ¿no? ¿Hasta dónde vamos? ¿Cuál es el norte? De eso queremos saber. Y eso tiene que generarse en un debate con personas autorizadas, como en este caso el doctor Hugo Guerra. A las órdenes. Muchas gracias. Ya lo coordinamos entonces.